Bueno, entonces, buenos días formalmente. Hoy la práctica que tenemos es la práctica sobre los cambios físicos y los cambios químicos. O sea, la materia, toda la materia sufre cambios permanentemente. Usted se da cuenta, si usted es una persona un poco despierta, usted mira todo a su alrededor, se va a dar cuenta que la materia cambia. O sea, cambia de forma y cambia también de fondo. O sea, la materia está en constante cambio, porque las cosas no son estáticas. Si usted se va a un sitio y vuelve una hora después, o vuelve un día después, o vuelve un mes después, ya las cosas no están iguales. Entonces esos son cambios. Y todos los cambios caben dentro de dos categorías, que son cambios físicos y cambios químicos. Un cambio físico de la materia es cuando la materia solamente cambia su forma. Ok, solamente cambia la forma, pero sigue siendo la misma materia, pero cambia su forma. No cambia su composición. O sea, sigue siendo la misma sustancia. En cambio, por otra parte, el cambio químico, cuando ocurre un cambio químico, la sustancia se transforma en otra sustancia totalmente diferente. Por ejemplo, una sustancia física puede transformarse, de líquido puede transformarse a un líquido viscoso, por ejemplo, o una sustancia física presente que usted la ve puede desaparecer, por ejemplo, y cambian sus características y sus cualidades. O sea, cambian de la sustancia y se convierte en otra sustancia, en un cambio químico. Vamos a ver primero el fundamento teórico, vamos a ver lo que dice el folleto, vamos a ver las preguntas, ¿okay? Y después vamos a ver unos videitos para compartir con ustedes para que se entiendan los cambios, ¿ok? Entonces, vamos a ver primero, a ver si lo tengo aquí. Bueno, lo tengo en la plataforma. Vamos a compartir la pantalla. Ahí. Entonces aquí tengo la plataforma. Aquí tengo el curso. Usted está mirando la página, ¿verdad? Sí, claro. Sí. Y esta es la práctica número 3. Y vamos a mirar aquí la práctica número 3, que se trata de los cambios físicos y cambios químicos. ¿Ok? El objetivo es ver la diferencia entre los dos. Un fenómeno es lo mismo que un cambio. O sea, la diferencia entre un fenómeno físico y un fenómeno químico. Vamos a ver como objetivo específico, identificarlos, cuáles son físicos y cuáles son químicos. En la práctica, cuando uno hace la práctica, allá se hace la práctica y usted tiene que decir si es físico o químico. ¿Ok? En los videos no, en los videos le dicen cuál es el físico y cuál es el químico. Por eso es que es muy diferente. En la práctica nosotros hacemos un experimento y le preguntamos a usted si es físico o químico. Entonces usted se queda pensando un rato. Y muchos se equivocan porque hay cambios físicos que hacen que uno piensa que deben ser químicos. Y hay cambios químicos que uno cree que deben ser físicos. ¿Ok? Entonces vamos a ver la diferencia de uno y otro. Entonces vamos a mostrar los cambios químicos mediante ecuaciones. Porque los cambios químicos son reacciones. Una reacción química, una reacción es un cambio químico. Y distinguir entre reactivos y productos. ¿En qué se trata el fundamento teórico? Nada más eso que usted ve ahí. La materia se puede presentar en dos tipos de cambios, se le puede presentar, o fenómenos. Cuando no cambia la estructura o la composición química de la materia, se dice que hay un fenómeno físico. Por ejemplo,
Si se cae un tubo de ensayo y se rompe, o un vaso en la casa y se rompe, es un cambio físico, porque cambió la forma. Pero los cristales están ahí, pero en pedacitos. Pero siguen siendo pedacitos de cristal. O sea que su composición no cambió, cambió solo la forma. En cambio, cuando la composición química de la materia, cuando da un cambio químico, es cuando cambia su composición. O sea, cuando cambia la composición, un cambio químico. Por ejemplo, si se calienta una cinta de magnesio, aquí dice que se fije la figura, pero no se nota, porque esto es una pinza, yo se lo voy a explicar. Esto es una pinza que agarra esta cinta de magnesio. Este es el mechero, usted la quema en el mechero y se quema la cinta de magnesio y hace una llama incandescente y se forma óxido de magnesio. Usted ve la cenicita que queda, esa cenicita que queda es óxido de magnesio. Ok, los átomos del magnesio se separan, se juntan realmente con el de oxígeno y forman óxido de magnesio. No es que los átomos se separen, ahí es que los átomos se combinan, que debe decir. El oxígeno reacciona con el magnesio formando óxido de magnesio. Ahí debieron ponerle la formulita. ¿Ok? Pero la podemos poner nosotros. Se va a utilizar acá, que nosotros no vamos a utilizar, porque lo que vamos a ver, no vamos a ver un mechero, vamos a ver fósforo, pero no vamos a ver, posiblemente no veamos tubo de ensayo, ni video, ni veamos pinza, y menos un imán. Por ejemplo, el imán nosotros lo utilizamos en laboratorio, porque usted coge virutas de hierro, o sea, hierro molido, y coge arena, por ejemplo, y lo junta con un poco de azufre en polvo y lo junta, hace una mezcla heterogénea, porque la mezcla, las sustancias se pueden distinguir a simple vista. Usted ve que no han reaccionado. Entonces usted le pasa un imán cerca y el imán atrae las partículas de hierro y el azufre se queda solo. Entonces eso es un cambio físico, porque las dos sustancias siguieron igual. Entonces, allá tendríamos para el laboratorio, que son todos los ensayos que hacemos, una cinta de magnesio para quemarla y se vea que se forma óxido de magnesio. Cogemos un poco de alcanfor, se echa dentro de un tubo de ensayo y se calienta, y el alcanfor, que es un cristal, que es sólido, se derrite, se funde, vamos a decirle, se licúa y se alcanza a ver líquido. Cambia su forma, pero sigue siendo alcanfor líquido. Usamos agua y esa agua la hervimos y desaparece el agua. Se seca el bique. ¿Qué pasó con el agua? Se convirtió en vapor. Es un cambio físico. Tenemos hierro en polvo que se utiliza para mezclarlo con azufre para usar el imán. Luego tenemos azúcar que también se usa de dos formas en el laboratorio, que no lo vamos a ver. El azúcar se disuelve en agua y tenemos agua de azúcar o agua dulce. El azúcar no reacciona con el agua, se disuelve. Por lo tanto, sigue estando ahí el azúcar porque el agua es dulce, porque está el azúcar ahí. Si usted hierve el agua, el azúcar se va a quedar abajo. También se hace con sal, que está aquí el cloruro de sodio, y se disuelve y usted se da cuenta que se disolvió. Pero sigue estando ahí la sal, que usted la descubre cuando evapora el agua. Tenemos también cobre, una cinta de cobre, para hacer óxido de cobre, calentándolo. Y también hay parafina, o sea, cera, que hacemos lo mismo que hicimos con el alcanfor. La cera usted la derrite, un cambio físico, y después la enfría para que se ponga dura otra vez, y es otro cambio físico. O sea, estos son los reactivos que usaríamos en el laboratorio. Entonces aquí hay cada uno de los ensayos que se hacen y no lo vamos a hacer, ni siquiera lo vamos a leer, por eso yo se lo leí, se lo expliqué más o menos. ¿Ok? Que usted ve que es lo que pasa, o sea, no lo vamos a hacer. Pero como le van a preguntar, hay preguntas de aquí, yo se lo voy a explicar para que usted haga su
con las preguntas, usted sabe qué hacer con las preguntas. ¿Ok? En un tubo de ensayo se coloca un poquito de alcanfor y se lleva a la llama. Observe y anote. ¿Qué es lo que usted va a observar? Que el alcanfor, oiga, el alcanfor, si usted lo pone lejos de la llama, un poco lejos, el alcanfor va a producir unos vapores. Y esos vapores se van a condensar en la superficie fría del tubo de ensayo, o sea, un poquito más arriba, se va a hacer como una nubecita. O sea, no se derrite, no se funde, sino que produce unos vaporcitos, unos vapores que se condensan en la pared del tubo frío que está un poco más arriba. Por lo tanto, pasa de sólido a gas. Y el gas después vuelve de gas a sólido en la pared fría. Eso significa que pasó dos cambios físicos los dos, que fue primero de alcanfor sólido a gas y de gas a sólido. No se derrite porque la temperatura no es muy alta, les digo que lo ponemos un poquito lejos y la temperatura no es muy alta. ¿Ok? También se puede dejar un poco más caliente y se funde. Entonces usted lo ve fundido y tiene que saber por qué pasa eso. Es un cambio físico también. Luego dice aquí, con una cinta, como vimos en el dibujo, se lleva una lámina de magnesio al mechero y se calienta. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, cuando se calienta, se quema, hace una llama incandescente. Parece que alguien está aquí en el chat preguntando algo. ¿Será que está tratando de entrar? No sé. Vamos a ponerlo más pequeño esto. No, no es eso. No me diga que salí. Ok, mire, esto va en 10 minutos, se va a cerrar. Ya ustedes saben cómo volver, ¿ok? En 10 minutos se va a cerrar. Así que ya ustedes saben que van a volver en un ratito. Ah, que no escucha, dice Laura. Ok, voy a dejar de compartir. Un momentito, voy a dejar de compartir. A ver qué es lo que pasa. Lady dice que no escucha, ya escucha. Todos escuchan. Yo escucho. Lady creo que su internet dice que ella no puede mirar a nadie, ella no se ve tampoco. Parece que ya tiene algún inconveniente con la conexión. Ok, pero solamente es ella, porque todos ustedes están bien ahí. Ok, seguimos nosotros entonces, en lo que ella ingresa. Muy bien, entonces, ya acá en se quema en el mechero. ¿Y qué es lo que pasa? Que se quema y produce una ceniza. Y se forma como una reacción química que es óxido de magnesio. Entonces, oiga bien, el óxido de magnesio se escribe así mismo. Usted tiene que poner de un lado 2Mg en la reacción. 2Mg más O2 más O2. Una flechita. Ahora sí. Ahora sí,
Ok, Sí. ok. O sea, usted tiene 2 Mg, o sea, 2 magnesios más O2, más O2, o sea, una molécula de oxígeno, y le da del otro lado 2 MgO, porque óxido de magnesio es MgO. Ok, esa es la reacción. Luego dice aquí, en un papel se junta hierro y azufre, se mezclan y tiene una mezcla heterogénea. ¿Ok? Luego se acerca un imán. ¿Cuál de las dos sustancias se acerca al imán y por qué? ¿Y qué tipo de cambio es ese? Ya ustedes saben que es un cambio físico y el imán atrae al hierro un campo magnético. Porque el imán tiene un campo magnético y el hierro va porque el hierro es un metal que tiene iones, o sea, es un metal que se oxida más fácil y el azufre no es un metal, el azufre es un metal, es un no metal. O sea, el imán atrae los metales. ¿Okay? En una cápsula, dice acá, o sea, una cápsula de metal, se coloca un poco de hierro y azufre. En una cápsula, un poco de hierro y azufre. Hace mismo, ¿verdad? Ah, no, solamente se hace una mezcla. O sea, ustedes saben que es un cambio físico porque no, simplemente es una mezcla, no formó nada. Porque entonces, se calentó. Ok. O sea, si mezclamos hierro y azufre y se forma sulfuro de hierro cuando se calienta. Es un cambio químico. Cambia de color, o sea, el azufre es verdoso y el hierro es brillante. Y después que lo calienta, el hierro se vuelve muy opaco, o así sin brillo, porque ya se forma sulfuro de hierro. Y la fórmula es así mismo, Fe más S da FeS, sulfuro de hierro. En otra cápsula, dice aquí, se coloca azúcar y se calienta. Si se calienta hasta que se funde, ¿verdad? Hay una reacción. Entonces, la reacción, para que ustedes sepan cuál es la reacción, escríbanla, es el azúcar es C12, H22O11. C12, H22O11. Más calor, más calor, entonces para una flechita y del otro lado va a haber, del otro lado va a pasar 12 átomos de carbono más 11 moléculas de agua, 11H2O. Eso es lo que pasó fue que se quemó el azúcar y el carbono del azúcar se queda en la cápsula. Negro, se queda negro. O sea, usted quema el azúcar hasta que se vuelve carbono. ¿Ok? Y la última práctica es calentar la cera, la parafina, en una cápsula y se deja enfriar. La calienta y se derrite. Es un cambio físico. Luego la deja enfriar de nuevo y vuelve y se solidifica. Es otro cambio físico. ¿Ok? Entonces vamos, antes de las preguntas, vamos a ver el videíto. A ver el videíto, a ver si es aquí. A ver si es acá. No es acá. Tampoco. Parece que lo quite. Parece que lo quite. Bueno, no importa. Vamos a abrirlo entonces de nuevo el curso. Porque yo no tengo el curso que es más cómodo ahí. No me dice que estoy acá. Estoy dentro del curso. Bueno, entonces elegimos el laboratorio de hoy. No importa, no se preocupe, esto es rapidito. Entonces, vamos a ver primero vamos a ver este videito.
Cambios. Estos pueden ser cambios físicos y químicos. Los cambios físicos son aquellos en donde la estructura de la materia no se modifica. Esto quiere decir que se siguen conservando las mismas propiedades o características. Por ejemplo, los cambios de estado del agua, que a pesar que puede estar en estado sólido, líquido o gaseoso, sus propiedades siguen siendo las mismas y no cambian, como son los puntos de fusión y ebullición. Otros ejemplos de cambios físicos serían el cortar una hoja de papel en pedazos más pequeños, convertir la madera en acerrín, romper un cristal, estirar una liga, arrugar el papel, derretir un metal, disolver sal o azúcar en agua, cortar en trozos una fruta, la dilatación del mercurio dentro de un termómetro, cuando se derrite la nieve, cuando rallamos un queso, moldear un pedazo de plastilina, etc. En los cambios químicos, también llamados reacciones químicas, aquí sí podemos observar un cambio interno en la estructura de la materia y se adquieren nuevas características que antes no se tenían. Por ejemplo, el quemar una hoja de papel y convertirla en cenizas, las características que tienen ahora las cenizas son muy diferentes a cuando era papel. Para saber si se está llevando a cabo un cambio químico, simplemente hay que prestar atención en esto. Si observas algo que se precipita, esto quiere decir que al momento de mezclar dos sustancias en estado líquido, se forma un sólido y este se precipita o cae al fondo del recipiente. Hay un cambio de color, se emite luz o calor, o si hace efervescencia. No lo dudes más, estás presenciando un cambio químico o reacción química. Algunos ejemplos serían la combustión del petróleo, gasolina, el de una vela, un cerillo, un incendio forestal, la oxidación o corrosión de un metal, un clavo o de una manzana, la fotosíntesis de las plantas, la digestión de los alimentos, los fuegos artificiales, la explosión de dinamita.